Soy Patricia Toledo, Pati Toledo. Soy mexicana de corazón, una mujer que ha abierto brechas, pues, justamente en el agro. Yo soy de base, soy mercadóloga, pero más allá de la educación formal, yo creo que uno se va formando mucho con la experiencia. Pues, tengo más de 24 años en los agronegocios, muy enfocada en los temas de innovación, de sostenibilidad, justamente, ¿no? Y de, pues, buscar como estas buenas prácticas de cómo producir alimentos. Me decían, pues, para poder generar los cambios, pues hay que influir en la política, hay que influir en la política. Entonces, para mí era como el marketing político y me gustaba esta parte de la comunicación y de hacer las campañas y todo eso. Yo inicié en lo que es acá el INIFAP. Ya. Entonces, mi rol inicial como mercadóloga era hacerle los planes, pues, de marketing al final del día, pero entender la demanda y la oferta y hacer el plan. O sea, yo empecé haciendo los análisis de lo que eran las investigaciones con la oferta. Entonces, yo tenía que estar muy vinculada con el investigador, y eso me sirvió como un círculo virtuoso para que se empezara a notar que cómo era la metodología, el trabajo y demás. Entonces, El esto, trabajo. el rodearse de personas talentosas y de como líder, como también traer a flote también esos talentos, ¿no? Es espectacular. Entonces Bienvenidos a un episodio más de Ellas en el Agro. Si estás aquí, te recuerdo que te tienes que suscribir y picarle a la campanita. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y muy solicitada. Yo creo que es de las personalidades que más me han pedido una entrevista en Ellas en el Agro. Desde de todas las empresas, adolescentes, gente que estudia, gente que trabaja. Y por fin, hoy la tenemos en Ellas en el Agro. Entonces, me da muchísimo gusto, Pati, de verdad, que hayas aceptado esta entrevista. Como muchas, hemos venido de que posponemos, cancelamos, movemos. Lo importante es que hoy estamos aquí y bienvenida de nuevo a Ellas en el Agro. gracias, Dan. Y me da mucho gusto, de verdad, que estés aquí porque representas un referente en el agro. Y yo creo que cuando alguien habla de sostenibilidad o casi que no hay evento del agro en el que no estés. Entonces, bienvenida y bienvenida a hacer el agro de nuevo. Bueno, Muchas gracias, Ana. Al contrario, es para mí de verdad un gusto enorme estar aquí. Ya tenía muchas ganas de venir, así que estoy con mucho entusiasmo. Y sí, lo habíamos pospuesto. Y qué bueno que hoy se presente esta oportunidad de que estemos aquí en Ellas en el Agro y compartir más de la experiencia y demás. Tú dime y aquí conversamos. Qué rico estar aquí. Muchas gracias. esa es la idea, platicar un rato. Y para iniciar, Sí. te va a tocar presentarte a ti como a todas las invitadas. Si tuvieras que describirte o a quien te está viendo y escuchando, ¿quién es Pati Toledo? Mira, qué buen inicio, gracias. Bueno, soy Patricia Toledo, Pati Toledo. Soy mexicana de corazón, soy una mujer que ha crecido mucho en este ambiente multicultural. Yo creo que, ¿no? Yo he tenido justamente esta oportunidad que es riquísima. Y lo digo desde la perspectiva, de cultural de los países como tal, de conocer diferentes países, trabajar en diferentes países, pero también incluso en nuestro México lindo, que también hay un diversas culturas. Entonces, yo vengo, ¿no?, de otra cultura, por ejemplo, del norte, entonces también tuve que demás. Entonces, yo me considero una mujer, multicultural, una mujer mexicana que ha impulsado justamente, ¿no? Ha abierto, perdón, brechas, ¿no? Que una mujer que ha abierto brechas, pues, justamente en el agro, por eso gracias por la invitación. Y, bueno, pues soy líder en los agronegocios, soy de base, soy mercadóloga, pero tengo mi maestría en agronegocios, soy CSO, soy Chief Sustainable Officer del MIT, tengo varios ahí como grados y educación, digamos, también formal. Pero más allá de la educación formal, yo creo que uno se va formando mucho con la experiencia y, pues, tengo más de 24 años en los agronegocios como tal, en el agro, y muy enfocada en los temas de innovación, de sostenibilidad justamente, ¿no? Y de, pues, buscar como estas buenas prácticas de cómo producir alimentos en diferentes empresas, institución pública, y esta ha sido mucho de mi trayectoria, ¿no? En el agro, y pues feliz de estar contribuyendo en esta a mí me parece riquísimo estar contribuyendo en este sector, ¿no? Que es estratégico
para México, Latinoamérica y para el mundo, que es producir alimentos, ¿no? Te veo y te escucho y neta no creo todavía que la tenemos aquí sentada. Divinas, muy Eh, correcto. Ujú. pero dices, los años de experiencia que tienes y son bastantes, ¿no? Y como bien dices, obviamente la formación profesional que tienes, pero el aplicarlo yo creo que es lo que también enriquece y es lo que te ha formado. A ver, pero eso es quién eres hoy, ¿no? Y vamos a iniciar desde, vaya la redundancia, desde el inicio. Okey, ¿Cómo me gusta. recuerdas cómo recuerdas a qué edad o etapa de tu vida estas primeras interacciones con el agro? O sea, como esa, a ver, Pues ¿cómo mira, qué tienes? buena pregunta. Y las primeras, como tal, interacciones en el agro, yo te voy a decir que las tuve desde mi niñez. Claro, porque dijiste que eres del norte. Sí, que yo soy del norte, y la ciudad de donde yo soy es una ciudad agrícola. Sí, Entonces, en el fondo de mi corazón, yo creo que a mí la profesión, la carrera, la formación, de alguna forma me la dio la agricultura, porque hasta recuerdo perfecto a mis padres, ¿no? Diciendo que: "Oye, hubo buenas cosechas". Yo me claro, acuerdo perfecto, y me decían: "Hubo buenas cosechas". Y entonces era como: "Ah, bueno", mis papás son médicos, son doctores. ya. Entonces, se notaba en los El servicios, en entorno. el entorno, cuando había buenas cosechas, había, digamos, más riqueza, ¿no? Dentro de la ciudad misma, que la ciudad es agrícola, Claro, porque los clientes eran porque los agricultores. clientes eran agricultores, la familia de los Claro. agricultores. Entonces, se notaba esta prosperidad en la comunidad, ¿no? Entonces, y me acuerdo perfecto, ay, hubo buenas cosechas y sí hay agua, ¿no? Es que ese es un tema. Y, y así, ¿no? Entonces, pero como que, ¿no? Claro. Entonces, uno conecta con esto y, y luego ya en la parte muy cultural, digamos, muy local, era muy normal escuchar del agua en las presas, de la cosecha, ¿no? Las mujeres mismos, esposas de los agricultores, hablando justamente como en el tema de cosechas y demás. Y bueno, pues desde ahí de verdad que inicia, de si tú me preguntas, desde un Desde que sentido te mucho muy profundo. claro. Yo sí soy de las personas que sabía que los alimentos se producían en el campo. Entonces, Sí, yo ya tengo ya una tenías tú ventaja. un paso adelante. Yo ya tenía un paso adelante, ya tenía una ventaja porque, pues, yo veía el maíz ahí, el trigo, los Las tomates, claro. ¿no? Los pepinos, y entonces, los chiles, ¿no? Entonces, yo los veía como tal, ¿no? Y eso sin decirte que tuve la fortuna realmente como de crecer en una región en donde, o sea, te juro que yo cortaba los aguacates, los mangos, cereza, las Las ciruelas, ciruelas. las ciruelas del árbol de la casa que tenían ahí. Ay, las amarillas, Entonces, las buenas. ¿no? Entonces, yo tuve esa fortuna, ¿no? De crecer en este ambiente, en la parte de mi infancia. Entonces, te voy a decir que ahí fue las primeras interacciones. No significa que de ahí yo dije: "Ya me voy a dedicar al agro", ¿no? Para ser, ¿no? Realista con mi journey, mi propio descubrimiento, pero yo ya venía como de un ambiente Ay, de saber que la producción, ¿no? De los alimentos, lo que son los cultivos, pues, la riqueza que genera, o no, cuando también son vacas flacas, claro, las hay. se nota tremendo, ¿no? Así como que todos nos estamos como que ahorcando en sí, ¿no? Entonces, yo desde ahí, inicio con, familiarizarme con lo que es la producción, con que es la parte de cultivos como tal, muy, te digo, muy nutrida de las conversaciones y del ambiente, pero bueno, ya es hasta que, ¿no? Hasta que realmente yo ya me gradúo y yo ya Claro. empiezo a trabajar, que me voy realmente, profesionalmente, a dedicarme al agro, ¿no? Como ¿Y tal. qué decides estudiar? Yo de base estudié mercadotecnia, estudié Mercadotecnia. marketing, sí, Okey. estudié marketing, ¿y cómo es el tema? Porque yo inicialmente tenía toda la intención de dedicarme más como lo que antes era el marketing político, ¿no? Yo le Ya. decía, era como el marketing político. Y esto viene también a lo mejor como de una influencia de mi pasado, en donde me decían, pues, para poder, generar los cambios. Sí, yo siempre fui como una niña muy inquieta y queriendo hacer, ¿no? Entonces me dicen, para poder generar los cambios, pues hay que influir en la política, hay que influir en la política. Entonces para mí era como el marketing político y me gustaba esta parte de la comunicación y de hacer las campañas y todo esto.
Yo decía, pues eso, para mí Interesante. era el marketing de Interesante consumo. porque no decidiste ser política. No, 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 Decidiste para mí era ya. como esto, y había otras ramas, ¿no? Y demás, pero yo dije, bueno, no, Sí, porque el marketing para mí no está era como el marketing de consumo lo interesante, para mí lo interesante era cómo hacer como estas campañas de influencia, ¿no? Para mí era como más esto, pero no, políticamente hablando. inicialmente no lo pensé en producto, Ya. sino en personas, o personas o demás. Y bueno, yo me voy hacia el marketing, pero en el camino a lo mejor yo dije, no, no es marketing político, o sea, como no es, porque a lo Y mejor entendí mal la realidad, lo que significa el marketing político, y cuando y me dedico después a hacer una maestría en agronegocios. haces la maestría en agronegocios y después empiezas ya en el Sí. sector. Sí, porque yo terminando mi carrera, o más bien casi a la par, yo hago una especialidad en negocios internacionales. Entonces, después me llama como justamente esto de irme más como al lado de negocio internacional, de qué requiere, ¿no? Como el país, vaya, ¿no? Para tener estos negocios internacionales. Hice una especialidad en el TEC de Monterrey, en negocios internacionales, y ahí es como, pues, después ya incursiono en decir, meto a una maestría en los agronegocios, pero bueno, después ya entro a trabajar y ya digo, no, requiero una maestría en agronegocios y me meto al mundo de los Y ya, pero agronegocios. es donde te Y dices: ahí "Me es gusta, donde pues me me engancho, sigo especializando aquí", ¿no? engancho. ¿Cómo es el tema que yo inicié, de hecho, pues, la verdad es que el sector público, porque yo inicié en lo que es acá el INIFAP, ¿no? Ah, ya. ¿No? Pues todo creo que casi todos los que escuchan el podcast saben van a saber. qué es INIFAP. El INIFAP, yo empecé en el INIFAP e inicialmente incluso me decían: "¿Qué hace?", ¿no? Una mercadóloga con negocios internacionales en el INIFAP, ¿Y ¿no? qué Y hacía? demás. Y cuéntame Pero qué hacía. pero mira cómo es, porque en su momento, incluso, en este año, cambió como la ley, ¿no? De investigación pública y demás, y ahí tenían que empezar los investigadores a, porcentualmente hablando, a conectarse mucho más con la demanda de los, pues, de las Las empresas, necesidades reales, ¿no? porque ya necesitaban como captar recursos también para los proyectos de investigación. Entonces, cambió la ley y decía que ya no iba a ser fondeado 100% por el sector público, sino que tenía que tener los que son los como fondos mixtos Ya, público-privados. okey. Entonces, cambia a tener fondos públicos privados, ¿no? La ley. Entonces, ya hay una necesidad de De entender cómo se vende, ¿no? Un proyecto de investigación. y ahí entras tú. Y ahí entro yo. Ya. Entonces, mi rol inicial como mercadóloga era hacerle los planes de, pues, de marketing al final del día, pero entender la demanda y la oferta y hacer el plan para poder vincular, digamos que la Con el necesidad privado. con el privado, ¿no? Entonces, la investigación. Entonces, yo empiezo así, ¿no? Para eso me traen. Yo era un perfil totalmente diferente a lo que Nunca habías había en trabajado con el agro la antes. no, no había trabajado, digo, profesionalmente Sí. no, pero les digo que era un perfil como bien diferente, porque, pues, yo tuve de verdad la riqueza, pero fue un desafío de aprender de los doctores en ciencias del INIFAP. Entonces, ¿qué hace una mercadóloga del A ver, TEC me interesa recién esa parte. egresada, ahí, no? ¿Y cómo te fue en eso? Porque cuando uno llega a un sector distinto, Sí, yo era un tiene perfil diferente. barreras de, pues, desde que te honestamente, desde que te juzgan de: "Ay, pues, ¿tú qué vas a saber?", ¿no? O sea, no vienes de aquí o no sabes, ¿pasaste por eso o? Sí, sí, con certeza. Yo creo que con certeza, partiendo a lo mejor de 3 premisas o, ¿no? De una, pues, que eran los, insisto, los investigadores, que son los PhDs, ¿no? Los Sí. doctores. Entonces, ahí como que para que entres a cierto círculo, pues, es mínimo de maestro en ciencias para arriba, ¿no? Y que hay un grupo selecto y demás. Sí, el tema de género también era porque, pues, había como muy pocas mujeres, ¿no? En este tipo de roles, ¿no? Pero yo de todas maneras empecé como jefe de departamento, para nada empecé como directora, obviamente. Yo empecé como jefe de departamento, entonces, y la otra es, sí es para hacer notar el conocimiento y la voz pues, de lo que era mi trabajo, ¿no? Al final del día. O sea, yo empecé haciendo los análisis
de lo que eran las investigaciones con la oferta. Entonces, yo tenía que estar muy vinculada con el investigador, ¿no? De ese estudio tal, para entender cuál era justamente la justificativa y el resultado de una investigación. Entonces, el que tenía el conocimiento científico, pues claramente era el investigador. Yo tenía el conocimiento de cómo conectarlo, metodologías y demás para eso, Que a convertirlo a un veces plan de eso es negocios. lo más difícil, porque mucha investigación, yo soy biotecnóloga de carrera, Ah, mira. entonces, la biotecnología tiene mucha ciencia, o sea, y tienes muchos laboratorios, etcétera. Y yo me daba cuenta que muchas veces los investigadores como que se pierden en sus planes de investigar eso, pero la necesidad pública a veces no va tan afín a eso. O Ujú. si va, pues tienes que encontrar quien te compre la idea de Sí, negocio, ¿no? total, total. Oye, pues estaba Y muy no, muy bien, porque era generar justamente los planes de negocio, ¿no? Hacia, pues esto, esta vinculación, ¿no? De lo agrícola, lo pecuario, lo forestal. Entonces, no fue fácil, o no fue fácil en el sitio, primero de entenderlo, o sea, primero de realmente el conocimiento que implica, ¿no? Tener esto. Pero afortunadamente, pues mira, para mí la metodología fue simple, trabaja con quien empiece a priorizar, o sea, obviamente había prioridades que definí, ¿no? Con el que era el director del área en ese momento, qué prioridades hay, defino prioridades, después me voy a hacer el engagement con los investigadores. De estos puedes decir que están como los que sí están más dispuestos y entienden, ¿no? Como la oportunidad, y hay quienes hubieran podido ser más resistentes. Pues claramente empiezo por donde claro. se puede empezar, Claro, sí, y te abro, ¿no? Voy abriendo brecha. Y eso me sirvió como un círculo virtuoso para que se empezara a notar que cómo era la metodología, el trabajo y demás, y bueno, ir teniendo como más, aliados internos, si puedo decirlo así, claro. que creyeran o que estuvieran abiertos a esto, y ahí empecé a generar como todo esto. Entonces, yo empiezo como jefe de departamento y afortunadamente yo estuve ahí 5 años. Entonces, y te puedo decir que salí como directora en una área que se llama de transferencia de productos y servicios, luego después tuvo varios nombres, pero yo justamente ya después fue como Ya directora de área viendo. y ya fui a un alcance a nivel nacional y tal. Entonces, afortunadamente, insisto, y a eso pues por picando piedra, pero también encontrando las personas con quienes puedes trabajar y que puedes generar los como sís, ¿no? Porque los cómo nos, Es pues hay muchos, es que pero ese como punto es como bien sí, si de importante. 10 3 me dicen que sí, ya estoy hecha y ahí empiezo a generar, ¿no? Sí. Y mucho, entendimiento y o sea, resiliencia, pero resiliencia hacia un término, yo le diría positivo, aprendiendo, porque para mí es mucho de, a ver, me dijo que no tal así, pero ahora déjame ir otra vez. Yo soy muy insistente, yo soy muy persistente, o sea, yo soy como, okey, me dijo que no, Sí, a entonces, ti el no te deja entonces tranquila, no, pues. no, entonces yo sí me dijo que no, pero déjame le pienso cómo le hago por acá, y ahí voy otra vez y tal, ¿no? Entonces, bueno, esos caracteres Patricia Toledo, ¿no? Y ahí voy y estoy picando y picando. Entonces, pues bueno, así fue como pero sí hicimos, por ejemplo, me acuerdo del famoso catálogo de productos y servicios que no existía, o sea, no existía un catálogo como ahorita tú puedes decir Muy de muchas cosas como, pues, sí. hay un catálogo de qué vendes. Dijimos, bueno, pues nosotros ni siquiera tenemos el listado que vendemos ni para qué sirve. Es que para eso es bueno, pasaba, ¿no? Quizá como dices, ha ido cambiando, pero pasaba mucho en el sector, Sí, público, ¿no? Y de ahí, ¿qué sigue para ti? y de ahí siguió justo el brinco hacia la iniciativa privada, porque uno, tú que eres biotecnóloga, me dijiste, ese es descubrimiento, ahora yo te voy a entrevistar. Justamente, pues, uno de los proyectos que tenía era con biotecnología agrícola y el NIFAP era, pues, estaba como Claro. ciencia involucrado, ¿no? Entonces, ahí fue donde me vinculo, digamos, con la parte también privada. Bueno, en muchos proyectos, pues, que yo tenía que vincular también, ¿no? Los proyectos, pero uno de ellos fue el de biotecnología, y así es como uno, digamos, de los, pues, enlaces, digamos, que tenía para esos proyectos eran de Monsanto. Entonces, de ahí, digamos, identifico cómo se trabajo con Monsanto y tal, y me invitan a participar en una convocatoria ahí con Monsanto. Entonces, pues, después di el brinco, Ya. que inicié como gerente de mercadotecnia de biotecnología, ¿no? En Monsanto, y ya después me cambié como a la parte de asuntos corporativos. ¿Y cómo? A ver, porque quiero entender esta parte, y que honestamente yo desconozco un poco. Este, ¿Cómo te involucras en esta parte de asuntos corporativos? O sea, porque yo Sí, creo ahí fue que un brinco. es de y otra vez vuelves a hacer algo que, a reserva de que tú me digas,
tenías una experiencia. Ajá, O sea, ya tenías un Sí, poco por el antecedente de los del lado de comunicación, en el INCAP terminé haciendo la estrategia de posicionamiento y comunicación institucional, no corporativa, pero y evolucionó ahí el rol. pero ya vas aprendiendo cosas nuevas. O sea, nunca Sí. te quedas en esto sé hacer Sí, después es que cuando me dan el rol de directora en el INIFAP, ya me dan el área de promoción, que se llama promoción institucional. Y, pues, ahí era como reposicionaba justamente los programas de los que ya estaban seleccionados y también, pues, INIFAP como tal, ¿no? Para poderle darle visibilidad a esto. Y entonces me dan la confianza para tener a cargo el área de la comunicación institucional, ¿no? Entonces, ahí empiezo justamente como con mucho más vinculada y recuerden que mi corazón es marquetero, entonces, pues, empiezo como con estas campañas, pero si yo vengo del sector público, tenía que ser una campaña público-privada también, o sea, pública, porque me acuerdo perfectamente que tenía que enlazar yo con mi cabeza de sector, que en ese momento, pues, era la Zagarpa, entonces, yo no podía sacar nada si la Zagarpa no me autorizaba. Entonces, todo era en coordinación con la Zagarpa, con sus áreas de sí, porque comunicación. INFAB es una dependencia de Era una Zagarpa, gran ¿no? no descentralizada de la Zagarpa. Entonces, yo tenía como esta vinculación de la comunicación con Zagarpa y de como todo este plan. Entonces, me vinculo mucho como con la parte pública y como tenía los proyectos entre ellos biotecnología, pero algunos otros, pues uno de los que nos teníamos que vincular era el propio sector público. Casi que te fueron formando para este Sí, nuevo con ese rol, rol, ¿no? porque ya entonces me convertí como en esta, ¿no?, estratega de, alianzas público-privadas. Y es que el término comunicación institucional creo que es las empresas El de antes. Privadas lo tenían como más claro en su momento, ¿no? Que las públicas que las privadas, perdón, me confundí un poco. Hasta el nombre ya parece antiguo, ¿no? Sí. Comunicación institucional, así como de, Sí, pero ya lo tenía como establecido, ¿no? Sí. Creo que a diferencia de lo que viniste a hacer a INIFAP, pues ya Monsanto seguramente ya trae una estructura Sí. mucho más No, total. Pero imagínense brincar Claro. del INIFAP a Monsanto, o sea, ¿Qué que fue un súper brinco, y porque qué significó para ti profesionalmente? O sea, como el crecimiento, porque no, sé que duraste muchísimo tiempo en esa familia, por así llamarlo, eh, y si lo concretaras en tus palabras, como, ¿qué significó para ti todo eso, todos esos años? pues sí, justo. A ver, yo creo que por un lado uno va aprendiendo y uno va madurando. Seguramente entró una pata y salió otra. Sí, no, de todos. No, yo voy así, ¿no? En un círculo virtuoso, yo creo que es esto para mí, es como ir evolucionando, madurando, yo creo que muchas de las etapas, pero sí tienes que ser consciente de cómo tú vas, como por un lado, insisto, aprendiendo, pero también aportando, cómo entregas resultados, o sea, de lo que te Sí, al final comprometes. todos nos miden por Pues sí, de lo que te comprometes y es la satisfacción de esto o sea, esto sí pude y también, insisto, rescatar los aprendizajes y cómo vas, pues creciendo, te digo, por un lado, por los alcances que tienes, el impacto de lo que realizas o que lo que diriges, pero por otro también, luego uno no habla como de todos los desafíos que uno tiene que afrontar, porque así aprendes, o sea, así maduras, así, te vas formando, ¿no? Entonces, pues, te puedo decir que en todas estas etapas, ¿no? Que después te digo, estaba en el sector público y pasando al privado, incluso en el privado, de una u otra, es de todas maneras otro, ¿no? Es otro mundito, ¿no? Cada una de las, a lo mejor como de las empresas o las corporaciones y tal. Y pues eso es mucho este crecimiento personal, te puedo decir que por un lado, mucho el madurar, ¿no? La experiencia te da como que esta madurez de cómo atender una u otra situación, vas aprendiendo también incluso de los errores, rescatándolos o de lo que no salió como lo planeabas. Pero otra de las cosas, mira, yo creo que afortunadamente yo me he vinculado con personas que han creído mucho en mí, por un lado. A veces incluso he tenido líderes que han visto también ciertas características, talentos o skills que a lo mejor yo no los tengo tan conscientes y que me han ayudado como que, ¿no?, a resaltarlos. Y pues mis equipos han sido, fundamentales. A mí me gusta mucho como este tema de liderar equipos y de ser parte de un equipo.
independientemente de que sea un reporte directo o no, o sea, el equipo está muy como con mucho el concepto de las personas que te reportan, y Claro. ya es tu equipo. No, eso no es el equipo. O sea, el equipo es con quienes te vinculas justamente para un objetivo, un propósito Como común. los stakeholders, ¿no? O sea, porque Pues, al con final no quienes trabajas y te hay unos reporten o no, ajá, es que no te reporten o no, hay áreas que le llaman, ¿no? El área de soporte o el sí. área, pero al final todas las áreas son importantes y Sí. todas te ayudan a sacar Entonces, el esto, trabajo. el rodearse de personas talentosas y de como líder, como también traer a flote también esos talentos, ¿no? Es espectacular. Entonces, he tenido como esta fortuna de identificar, por un lado, personas con las que yo he formado equipos y que, pues, son súper talentosos también, entonces me rodeo de personas también como muy buenas, ¿no? Y la otra de tomar decisiones también, ¿no? Como con quien no, pero, por otro lado es, entender también de los diferentes, otros líderes, pues, también cómo aprendes, ¿no? Y lo aplicas. Entonces, para mí ha sido mucho de la gente, del talento, de los skills, pero también del conocimiento aplicado, que ahorita lo hablábamos, ¿no? Cómo aplicas, y estar innovando, y estar aprendiendo, innovando y viendo las nuevas formas, ¿no? Y viendo todo. No, pues es que si eres, ahorita que dijiste que eras bien persistente, pues, y sobre todo que aprendes, ¿no? Sí. Porque yo creo que si no aceptas el no, yo creo que tampoco eres de las de A mí los desafíos me que me llaman, me energizan bastante, ahorita que decíamos esto de los equipos, de las personas, yo tuve un rol en un rol que me llevó a irme a Brasil por 6 años, entonces estuve trabajando en Brasil en 6 años, pero cuando alguien me dijo que hablabas portugués, sí, pero no me y dijo que portuñol les voy a pero decir no me porque dijo sí, que te ¿no? fuiste a vivir a Brasil. Sí. Yo me fui a Brasil 6 años. Brasil es un mundo Eso en los esos agronegocios. son los anuncios fantásticos, fue una experiencia espectacular. También, nuevamente, el inicio no ¿Y cómo fue fácil. eso? Y yo, sí, ahora cuéntame Brasil. Sí, pero justo lo que te iba a decir de ahí es que cuando yo llegué no tenía personas realmente a cargo. Cuando yo ya tenía que formar el equipo, pero no tenía personas a cargo. Entonces, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Y bueno, pues Guau. aquí viene Patricia la mexicana a ver este tema que pues eran los temas un poco complicados, a lo mejor de articular. Pues, ¿no? Como cómo empiezas y cómo le Claro. haces. Entonces, sí fue un desafío interesante. Entonces, me acuerdo perfecto, ¿no? Que una de las personas me dice: "Pati, pues aquí es donde sacas tu liderazgo, porque, pues, tienes que, ¿no? Hacerlo a través de la influencia y con el propósito". Y yo así: "¿Cómo voy a influenciar si ni De siquiera la hablo presencia. portugués?". Porque, pues, ¿no? Pues de la presencia, yo creo. Entonces, sí fue un súper desafío, y yo así, primero habían dicho: "No, pues con el inglés y el español ahí te viras y, ahí vas a". Yo: "No me entienden, no". O sea, bueno, claro que me entienden y tal, pero no es esta persuasión que puedes tener y mayor fluidez para poderte comunicar. Entonces, dices: "No, a ver, pues para empezar me tengo que aplicar en hablar su idioma, aunque lo hable mal, pero hay Claro, que hablarlo". claro. Entonces, ¿por qué te cuento esta experiencia? Porque ni siquiera, incluso yo, insisto, yo tuve que armar el equipo, y hacer como mucho de esta labor interna en una empresa, de que crean en lo que es tu labor y tu trabajo hacer, ¿no? Pues para eso te contrataron al Claro. final del día, por eso te llevan, ¿no? Y es una en esa experiencia le digo porque, pues, incluso me tocó influenciar hacia personas, pues, de otro país, con otro tipo de cultura para hacer negocios o de trabajar y demás. Y ahí es cuando me refiero nuevamente a que he tenido la fortuna de identificar personas con las que he podido trabajar fantástico, y también hay unas en las que no, y también se respeta en el que a lo mejor no somos afines, pero esta diferencia nos hace Claro. como respetar pues, trabajamos para este propósito común y tal, o sea, ¿no? También se entiende como que hay personas, pues, que no eres afín y ya, ¿no? Y dices: "Bueno, pues sí, pero aquí estamos bien Sí. muy profesionales", y te vas sobre ese profesionalismo y dices, pues tenemos este objetivo común porque, ¿no? Aquí estamos ambos y aprendes también a trabajar y a convivir y de verdad hasta estar entendiendo las diferencias desde una perspectiva en que te permite entregar resultados, crecer y respetar las diferencias. Y Y ahí te vas. sí. Entonces, pues esto, me ha tocado como hacer esto. Bueno, ya después tuve un equipo fantástico y demás. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque nos escuchan también chicas que van empezando en el sector y toda esa Sí. parte. Entonces, ¿cómo identificas tú a alguien que dices, quiero en mi equipo? O sea, estos skills, Sí. cualidades, porque ya me queda claro que si sabe o no del tema, se aprende, ¿no? Yo siempre he dicho, Eso es hay bien cosas que importante. se aprenden, Ujú. pero
a ver, de estos consejitos que les puedas dar Ay, qué o buena. qué identificas tú, ¿no? Sí, pues más bien que identifico yo, me Sí, me voy me voy por esta parte, y a lo mejor después como de consejos, porque es toda una responsabilidad también dar los consejos, pero sí que identifico, a ver, a mí sí me conecta con la actitud y la forma que tiene la persona, como hasta de preguntar y de no importa la pregunta, pero sí de la respuesta también, sí, ¿no? pues es Como de que la respuesta per se, sí, con qué solidez, con qué claridad, pero también con qué transparencia y legitimidad lo hace, ¿no? Porque, pues, luego hasta en entrevistas, pues, claro que todo el mundo queremos quedar bien en las entrevistas, ¿no? Entonces, esta parte justamente como que de ser mucho más transparente y aterrizado, ¿no? En las conversaciones cuando estoy identificando, por ejemplo, entrevistas y personas y demás, a mí me parece como fundamental en términos de cómo resuelve a lo mejor alguna, ¿no? Alguna situación, qué no le ha salido bien, obviamente sí de los éxitos, qué le ha salido bien y por qué, ¿no? Pero es mucho el tema de actitud, de esta intención que tiene la persona por aprender, por crecer, por aportar, ¿no? Y, la forma de comunicarse, sin duda, sí influye, claro. porque, ¿no? Igual y sabes mucho, pero si no lo sabes comunicar de una forma más estratégica, más clara, más simple, pues, ¿cómo vas a ver la otra persona que te está entrevistando, que está Y conversando cuando tienes contigo? media hora, ¿no? Para una Sí, entrevista. sí. Entonces, sí, claramente, ciertamente, pues, el currículum es como la base de tu carta de presentación, pero es lo que está dentro de esto, ¿no? Y es como, por ejemplo, con una metodología STAR, ¿no? Desde cuál es la situación, cuál fue tu aportación, el desafío, cuál fue tu aportación y cuáles fueron los resultados. Esa no digo yo que no falla porque te ayuda a Estructura. estructurarte mentalmente Está buena esa. y tener mucha, te insisto, claridad y ser muy específicos. A veces, este ay, los que me escuchan, ahí sí va el consejo, porque a los que, ¿no?, van a incursionar en dónde me voy y cómo le hago en estas cosas, yo creo que uno a veces tiende, y más cuando uno está más chavo, pues, como que a querer contar un montón de lo que tienes la intención de hacer, ¿no? Y a valsalvas. Entonces, yo creo que entre más simple y específico seas, punto, ahí. Y luego nos incomodan los silencios y le seguimos y le seguimos. Dices: "No", ahí es donde ya uno la riega, así como cuando le sigue, le sigue. Dices: "No, a ver, tú ya dijiste tu idea, tu objetivo, dónde quieres contribuir y demás, pues ahí", ¿no? Y ya. Y ahí enfocarse. Buena, está, me gustó la de la metodología está. Y creo que y gracias por el consejo, bueno, por tus observaciones al momento de identificar equipos, porque creo que es bueno, o sea, a veces hay cositas que no nos dicen o no sabemos y tú que tienes tanta experiencia, es bueno que venga de ti. Vamos a abrir el paréntesis. Okey, Em, yo tengo ahora otra pregunta, dime. o bueno, nos vamos a ir por otro lado, porque el término sostenibilidad, em, pues quizá justamente lo decía ayer en una entrevista que tuvimos o antier, no recuerdo cuándo, que por muchos años en la industria alimentaria fue el tema calidad, ¿no? O sea, qué Ujú, ¿cómo percibía no? el cliente, bla, bla, bla. Y después entra el tema de inocuidad alimentaria, ¿no? ¿Cómo no? Todos estos desafíos, etcétera. Y no hace muchos años, o sea, como ahora sí palpitando, está el tema de responsabilidad social y sostenibilidad y todos estos temas. Ujú. Eh, Nos quedamos donde tú estabas en asuntos Ah, corporativos y sí, todo me este quedé. tema. Eh, ¿Dónde entra tu vida en la sostenibilidad? ¿Dónde entra mi vida en la sostenibilidad? Buena pregunta. Sí la tengo clara. Y justo voy a referenciar mi journey, mi trayecto en Brasil, Ya. porque te puedo decir que ahí vinculé mucho más el tema de sostenibilidad en la práctica, ¿no? O sea, en la práctica significa cómo tener modelos, bueno, en la agricultura, que es donde estamos, ¿no? Cómo tener modelos con el agricultor para que no solo sea un tema de producir más, ¿no? Y pues al final del día, si, por ejemplo, representaba una empresa de innovación, pues el portafolio ya por sí, pues le va a hacer producir más, ¿no? Tal. Entonces ya no era solo importante cómo producir más, sino también el cómo se producía, ¿no? Y ahí es donde entro como, y Brasil, que es un país como ya incluso en las regulaciones,
ya tenía requerimientos para atender en sus sistemas de producción modelos de sostenibilidad. ¿A qué le llamamos modelos de sostenibilidad? Ya cuestiones que eran de salud de suelo, cuestiones de biodiversidad, como era, ¿no? Pues sí, de biodiversidad, de agua, demás. Entonces, empiezo justamente a verlo dentro del rol que yo tenía, cómo se integraba la sostenibilidad en los sistemas de producción. Yo tenía un rol LATAM, entonces eso tenía que ser todo Latinoamérica, pero Sí, estando en veías más Brasil, avanzado Brasil pero que el estando en resto. Brasil, Brasil ya tenía una regulación al respecto, y es donde entra mi sentido de regulación. Ya. Entonces, y eso multiplicado por otros países que ya tenían, ¿no? Otros tipos de regulaciones y demás, pero Brasil ya tenía todo, pues, también por el país megadiverso también que es y demás. Y ahí empieza, ¿no? Y ahí empieza mucho más la profundidad, te puedo decir, como en el tema para poderlo implementar ya en campo. Entonces, realmente como en esto. Pero yo incluso te voy a decir que esto lo inicio, ay Dios, me voy aquí en la cuenta, pero yo creo que ya como 17 años, Ya. que incluso yo cuando salgo de Monsanto y me voy a otra empresa, desde ahí ya que yo me convertí ya ahí en head de asuntos corporativos para México y luego para Latinoamérica Norte, mi rol fue cómo yo colocaba ya la sustentabilidad como parte, en ese momento era como parte del posicionamiento que nosotros estábamos buscando. Pero para hacer un posicionamiento necesitas irte hacia abajo, no es como nada más hacer una narrativa. Es esto cómo lo implementas en la empresa. Entonces ya me tocó liderar la implementación de esto. ¿Cuántos años te dije? Yo son 13, 14, como 17 años, creo que son 17 años. Entonces, ya me tocó ver cómo se implementaba, y entonces ahí es donde profundizo, que empieza con responsabilidad social, por un lado, para ver todo el impacto, en las comunidades que operábamos, y con el agricultor. Entonces, ahí empiezo, ahí, hace estos años. Y luego ya en Brasil profundizo y lo escalo, porque en todo esto, y luego, ¿cómo lo escalas? No, bueno, pues para escala Brasil, allí, ¿no? Las hectáreas que tienen por productor, Claro. es otra dimensión. Sí. Ahí escalo, profundizo y escalo. Y bueno, pues ya ahí se ha venido todo mi journey en sostenibilidad, ¿no? Y es que está bien interesante. Empezaste diciendo la sostenibilidad aplicada, Sí, ¿ya? Porque creo que el concepto y la definición sí, y es todo campo. está bonito y lo puedes leer y lo entiendes, a lo Claro, mejor, pero el cómo lo haces y claro, haces que el productor eh, sea un productor sostenible, claro. ese es el reto, ¿no? Y justo para contarte como el siguiente capítulo y contarles, ahorita que dijiste el agricultor, porque Sí. los agricultores que sí, agricultoras que nos escuchan, o sea, porque ya el capítulo en donde está ahora es cómo te aseguras que esto también sea rentable, ¿no? Entonces, como que, digamos que años antes era como un programa, a lo mejor como en paralelo a tu producción, ¿no? Ujú. Pero tú tienes tu sistema de sostenibilidad y tienes tu producción y demás, pero como que no se estaba percibiendo como un valor que te hace más competitivo y más rentable. Claro. Se estaba percibiendo justamente como esta persona, por un lado, que es respetuoso con las regulaciones, donde hay Mm, que cumplir con regulación, y también que ya tiene una responsabilidad con el medio ambiente, responsabilidad social y demás, ¿no? Que esto ya lo es muy loable y muy, muy bueno. Pero esto era cómo lo transfieres, ¿no? A estados de resultados o realmente a los números, ujú. para que esto no sea un gasto adicional, que esto realmente impulse incluso el agronegocio, impulse tu sistema de producción y demás, y te ayude a ser más eficiente y te ayude a ser más rentable, no solo por cuidar los recursos naturales, insisto que ya es un propósito, pero también es cómo te haces más competitivo y más rentable. Claro. Y ahí es esta parte en donde ahorita están las oportunidades los desafíos también, pero cada vez evolucionar más a tener la sostenibilidad como parte de tu sistema de producción, por un lado, viendo desde la perspectiva del agricultor, agrícola, pecuario, tal, pero también viéndolo desde las cadenas de valor, cómo lo integran dentro de la cadena de valor para que pueda ser justamente este círculo virtuoso, ¿no? En cuestión de competitividad. Y ahí es donde estamos ahora. O sea, yo creo que Sí, ahí estamos como todos. como ecosistema, ¿no? Como ecosistema de los que producimos alimentos y nos dedicamos a la Y es que agricultura y al demás. final es, pues es un negocio también, ¿no? Y aquí es donde ahorita que
tú mencionas el término, pues hay diferencias, ¿no? De repente dicen sostenibilidad y sustentabilidad, y pues son cosas distintas, y yo creo que el segundo término es el que integra ya lo que tú mencionas, ¿no? La parte más sostenible, iba a decir. Sí, buen punto, pero sí vale la pena la aclaración, ¿eh? Sí, Porque, porque es más, a ver, nadie mejor que tú para no, aclararlo. pero es que sí, a ver, la sostenibilidad son 3 componentes, o sea, es el componente medioambiental, el componente social y el componente también económico. Entonces, Exacto. cuando les hablo de la rentabilidad, es este componente económico que es para que sea sostenible, porque si no es como si le gastas, le gastas, le gastas y no ves ese payback, no ves ese retorno, Claro. pues siempre se convierte como si fuera un gasto y no, esto te hace ser más rentable, te ayuda a ser más competitivo. ¿Por qué? Pues porque puedes accesar diferentes mercados, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de diversificación también en México, pero esto ya viene, no es nuevo, pero ahorita es más evidente, porque son oportunidades de mercado, pues te permite atender como que ciertos mercados. O, por ejemplo, los productores, incluso medianos, pequeños, pues les permite integrarse en una cadena de valor que cumpla con ciertos estándares y ciertos criterios, ¿no? Entonces es fantástico porque te permite tener esta, ahora sí que riqueza ecosistémica, ¿no? En el medio ambiente, en el impacto con la sociedad y pues con tus números, ¿no? Que sea más rentable. ¿Y en qué momento decides especializarte todavía más en sostenibilidad? Ya sé, no, esto es apasionante y lo que sí pasa es que entre más profundizas, o sea, más quieres saber, porque entonces ya van saliendo como las otras metodologías. Cuéntanos eso, ¿cómo fue que aplicaste para esta, o sea, porque no fue a cualquier universidad, ni eso? A ver, cuéntanos eso. En el MIT, pues mira, la verdad es que es un mero afán de profundizar en el conocimiento. Ahí sí te puedo decir que es como el conocimiento per se. Tú sí eres De pro seguir y Sí, seguir capacitándote. Yo también, pero sí, te digo que, bueno, he tenido varios posgrados o cursos, si le queremos llamar, llámenle como quieran, pero pues sí, estudio también académico y me gusta, o sea, sí hay como, dentro de mí también hay una ñoña que le gusta estudiar y escribir y leer, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Pues por conocer y profundizar, ¿no? Con este elemento técnico, científico, de tendencias internacionales, sobre la sostenibilidad y mi interés mucho era como Chief Sustainability Officer pues también por eh, en llevar hacia un nivel más corporativo también, digamos, como todo ¿no? Como todo este conocimiento. Entonces, porque para mí sí era como también una visión de carrera, también el seguir aportando desde una visión de innovación corporativa, de cómo, ¿no? Aparte del rol gremial que tengo, pero sí de cómo llevar esto a otro nivel. Y, pues, en una universidad reconocida que tenga esa seriedad claro, y ese, pues, bastante reconocido. ese reconocimiento internacional y, pues, esto, a estudiarle, porque ese es el otro. Ahora sí, paréntesis, el consejo, hay que estudiar, hay que profundizar en el conocimiento y aplicarlo, ¿no? Pero hay que, ¿no? Tener como esta curiosidad continua de aprender y luego de cómo aplicarlo, ¿no? Uno entre más va aprendiendo, o sea, uno entre más va aprendiendo, más se da cuenta que hay, ¿no? Formas de profundizar más o de ampliar otras vetas, y entonces ahí va. ¿Y cómo ha sido el reto para ti de tener la vicepresidencia del CNA de sostenibilidad? Ah, bueno, por si no lo saben, también. Sí, bueno, ha sido fantástico, retador, justamente, pero la verdad es que es una responsabilidad muy bonita. Yo la asumí con toda responsabilidad, pero con todo entusiasmo también de ser este agente de cambio, Y puedes en influir donde muchísimo. pueda mover, ¿no? Desde la propia intención, digamos, incluso, ¿no? De directores de empresas, de managers, ¿no? Que están ahí de marketing, sostenibilidad y demás, pero también de compartir y ampliar, no porque yo lo sepa, pero de poner herramientas como al servicio, ¿no? Y conocimiento al servicio y, conectar con gente que es especialista de una u otra cosa
Y el CNA, pues al final es el consejo cúpula, ¿no? Representa más del 85% del PIB agroalimentario en México. Y ahí es donde, de verdad, yo que tengo mucha experiencia en los países de Latinoamérica, de verdad que es un consejo en el que estamos integrados, o sea, la parte primaria, agroindustrial, de servicios. Entonces me parece una, digamos, plataforma, si lo queremos ver así, espectacular que tiene México para poder integrar esfuerzos. A mí me van a escuchar mucho hablar de integrar los esfuerzos y de sumar. Y por otro lado, pues de poder, si lo puedo decir así, influir en un cierto, ¿no? Como gremio, literalmente, pero para que esto acontezca, ¿no? Esto, sin duda, sostenibilidad, innovación, es la suma de voluntades y que hay que tomar decisiones, o sea, hay que tomar decisiones desde el agricultor, de cómo siembra o no, y desde las empresas tractoras, ¿no? Que son las que también, empresas de alimentación, digamos, ¿no? Tractoras, pues que son quienes también ya tienen compromisos públicos de sostenibilidad, que son los referentes también como de agroindustria, que son quienes también pueden llamar hacia la cadena. Entonces, a mí te digo, es un desafío muy, muy bonito, pero lo asumo con mucha responsabilidad, porque creo que hemos avanzado muchísimo y hay muchas cosas que no se saben. Y yo digo, a ver, yo que estoy conectando, digo, no, pues esto hay que visibilizarlo, entonces por eso hemos generado una agenda así muy, pues muy, insisto, muy un roadmap, ¿no? Una ruta crítica, una agenda muy específica, Claro. desde entender cómo contribuimos a los ODS, por ejemplo, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero también entender qué nos falta por hacer y qué políticas públicas, por ejemplo, también hay que influenciar. Entonces, bueno, pues ahí todo. Y acabamos de hacer la cumbre de Sí. agrosostenibilidad, donde nos acompañaste y que también ahí nos ayudaste a que aconteciera. Pues, y es eso, ¿no? Es cómo conectar, cómo sumar conocimiento, pero también dar herramientas Estuvo muy buena, ¿eh? para Sí, me que gustó mucho. sí, para ¿Es la que primera vez que la hacen o? sí, es la primer cumbre Sí. de Me agrosostenibilidad. gustó, me gustó mucho. Fue, Sí. sí, fue muy Se me hizo muy holística. sí, O sea, desde como lo que hablabas, la parte de econ hablando como economía del sector, el tema de ujú, sostenibilidad, o sea, creo que los 3 pilares sí. los engranaste muy bien Ay, qué en bueno. Sí, fue muy exitosa, justo por la suma, creo que de las participaciones, pero también los ponentes, la verdad es que fueron de sí, primer nivel, sí. todos los ponentes, los conferencistas, los panelistas. La preparación de eso, no sabes cómo la disfruté. La sufrí un poco porque me agarró en una parte de la vida No, y la en el que información estaba cambiando yo de trabajo y que tal. te dieron, Información muy, muy buena. muy buena. Eso muy Pero a quienes todavía, a quienes no fueran, lo pueden consultar en Cumbre Agrosostenible del ¿tú? CNA, ajá, en la página web. En la página, okey. Y pero ahí también están los videos Okey. colgados y Pues ya vayan a verlo. ya lo montamos. La neta está muy bueno. ¿Y cuántos años tiene esa presidencia? ¿Tiene muchos años o es No, o tú la la inauguraste? vicepresidencia la vicepresidencia tiene 3 años, ¿no? Pues sí, yo llegué La como primera sostenibilidad. vicepresidenta de O sea, tú sostenibilidad. inauguraste Yo la inauguré, gracias también a la qué bueno. confianza que me dio el expresidente del CNA. Y No, bueno, pues pues grande el reto, o sí, sea, me tocó ser la primera mujer que tenga esta vicepresidencia del Consejo y eres de las Nacional pocas Agropecuario. mujeres que forman parte pues, del consejo como vicepresidencia, ¿no? Sí, tengo el Mm. privilegio y la responsabilidad, Son ¿no? Y el honor creo que de son 2 o estar 3 si mal no recuerdo. somos ya 4 no, súmale, ya somos Bueno, 4 es que porque no ya tengo la actualización de este año. somos 4 Me vicepresidentas, quedé mujeres extraordinarias, me quedé súper con la del año exitosas. pasado. Sí, sí, pero somos 4 vicepresidentas en el consejo, la verdad, también mujeres que admiro mucho, y es un honor también estar de la mano con ellos ¿no? En las diferentes frentes, pero todo el consejo, la verdad es Ya. que sí, no, Vamos a ir pasando a una sección de preguntas, okey, ¿va? Pueden ser cortas o largas, no, de la respuesta no hay tema. sí, sí, Eh, córtenme, porque si no, ya sabes. hablamos, bueno, yo hablo mucho a veces de que nuestro camino, nuestra vida está hecha de decisiones, ¿no? O sea, hoy que estemos aquí juntas es Sí. parte de también de decisiones, ¿no? Eh, ¿Cómo sabes tú cuando tomas una buena decisión o no? ¿Cuándo tomo una buena decisión? ¿O Es una cómo buena tomas pregunta, decisiones? es una buena pregunta. Sí analizo, de hecho, estoy aprendiendo a no pensar tanto.
Yo estoy ¿Tienes aprendiendo. parálisis por análisis? No, pero justo a mí me gusta tomar decisiones. Soy una mujer que siempre ha tomado decisiones, sí, pero te digo que desde chica, o sea, yo pues sí fui de las que es que en mi generación nos educaban luego a que hacíamos los que los papás decían o algo así, ¿no? Entonces, a mí siempre me hicieron mucho como este encourage, ¿no? Para tomar las decisiones y mis papás obviamente medida de lo que me acompañaban, pero respetaban más como mis decisiones. Y yo te puedo decir que sí soy una persona que, o sea, sí me gusta pensarlas, o sea, sí es algo como que yo, a ver, pros y cons, ¿no? Pros y cons de tal y demás, porque siempre, aparte, una decisión te lleva a algo que dejas, o sea, siempre hay un trade-off, ¿no? Eso sí. Y a mí los trade-offs son los que me cuestan más trabajo, es decir, como, mira, esto también es bueno y esto también es bueno, pero entonces, literalmente ponderas, ¿no? A ver, ¿qué te pesa más conforme? 3 cosas yo te puedo decir que son como para mí una norte, ¿no? Uno son mis valores, ¿no? O sea, como, a ver, esto convive con mis valores, porque si hay algo que no convive con mis valores, digo, ¿no? De lo como soy formada, pues ya como que ya no check, ¿no? No, tú, pues no. O sea, si hay algo que no me lleve a sentirme bien con mis valores, pues no, ahí ya no cuadra. Lo otro con mi propósito en sí, y ahora lo digo recientemente, por ejemplo, que tuve este cambio de profesión, ¿no? De empresa en donde yo trabajaba y ahora trabajo en otra, pero también para ver las opciones, por ejemplo, es una buena práctica, a lo mejor que puedo compartir, pues sí necesitaba evaluar que fuera conforme también mi propósito, ¿no? Porque pues a lo mejor opciones hay, afortunadamente, pero ¿qué es lo que más me llena más en mi propósito? Independientemente de a lo mejor de X o Y empresa o un salario u otro y demás, pero pues en dónde, ¿no? Sí. Entonces, valores, propósito, y te voy a decir qué riesgos también, ¿no? O sea, como qué riesgos o qué es lo que estarías dispuesto a hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, pues ahí evalúas como qué riesgos tienes y demás, o insisto, qué tendrías qué trade-offs otros tendrías que hacer, y sobre esto, pues voy tomando. Y esto es mucho, sí, yo analizo mucho, insisto, o sea, yo sí soy la onda de análisis, pero sí hago mi matriz de análisis, o ya sí o sí tengo mi Excel de análisis, tal criterio, y una metodología que lo evalúa, tengo mi Excelito y todo, pero hay mucha cosa que es como de intuición también, ¿no? Entonces ya te lo da como que esta intuición y a veces uno no escucha esta parte de uno mismo, como que le apaga, como que tú te apagas eso, como dices, ay, Claro. no, o sea, no alucines, ¿no? Así como la matriz te da que esto, ¿no? Entonces hay cosas en común que demás. Y ya, y algo que yo puedo contar también como de la práctica que yo he hecho, yo soy una persona muy formada con coaches, yo creo que he tenido Me coach. ganaste la pregunta. Yo he tenido siguiente. coaches un montón. A ver, háblanos de eso. Yo Sí. creo mucho en el coaching, ¿no? Ya. Yo en todas mis ¿Y etapas los he tienes tenido profesionales, personales los o 2 de los profesionales, 2? personales y por etapas, pero yo, por ejemplo, pues me he contratado mis propios coaches, no o sea, he tenido tanto de la empresa, siempre luego en los comités ejecutivos de las empresas, luego tienes como coach ejecutivo y demás, que es un cierto ¿Y cómo propósito. decides quién? ¿Por tu necesidad en ese momento, o lo que crees que te hace falta desarrollar? O sea, ¿cómo tomas la decisión de quién? ¿Con quién? ¿Con Sí. quién he? Pues he ido mucho por referencia. Yo creo Ya. que es sobre todo como he ido por referencia con el coach de cierta, digamos, enfoque, ¿no? O especialidad, si lo puedo llamar así. Pero entonces también cuando uno tiene como este tipo de decisiones o de dudas o de escenarios que decidir, pues siempre es bueno como Sí. conversarlo con alguien más que te ayude a ampliar la perspectiva o sí, ampliar la perspectiva y dar, porque pues, un coach es esto, te hace como Sí, preguntas más profundas y diferencias y es alguien con que puedes discutirlo claro. en un safe place. Y sabes que están hablando el mismo idioma, ¿no? Sí, Porque luego sí. tu mamá no te va a aconsejar lo mismo, ¿verdad? No, bueno, mi mamá la fue me hubiera aconsejado en su momento ya no salirme de mi ciudad. No, mentira, ellos Sí. fueron los primeros que me impulsaron. Pero entonces yo sí puedo decir que he tenido también una formación a través de coach que me han ayudado bastante Ya. a pensar, ¿no? A pensar, a analizar y a reflexionar sobre toma de decisiones o situaciones a lo mejor. Y también, eso yo creo que es una muy buena práctica en esto. Muy bien, mírame, de verdad me ganaste, era la siguiente pregunta. La siguiente es, ¿de dónde sacas tiempo? Ay, sí, también soy early bird.
Yo soy muy madrugadora, pero saco Bueno, tiempo. hoy la estamos desvelando ya. A ver, pero es que el tiempo sí hay y el tiempo es el mismo. Claro, uno decide en qué lo invierte, ¿verdad? Pues sí, y qué tan eficiente eres. O sea, de verdad. Yo A ver. tengo ya unas rutinas que yo soy A ver, ya me compártenos convertí una. más sistémica, pero no es que diga así, pero yo de por sí soy A acelerada. ver, una entonces que dije, te pues, sirva que nos puedas compartir, que digas, funciona. O no, que pues funcione a mí. yo, por ejemplo, pertenezco al club del 5 AM, O sea, sí el te club de levantas los sí 5 te AM, no sé levantas. si incluso han leído, recomiendo ese libro. Sí, Bueno, pues se lo súper recomiendo. Y sí, hay personas, yo entiendo que hay personas que no son tan matutinas y que sí hay aparte, a veces una parte biológica, pero yo también creo que eso se entrena y sí. te disciplinas. Me voy a echar esta flor yo sola porque sí soy una persona ya muy, muy disciplinada, ¿no? No, Sabes que no tienes claro. como tipo la motivación para levantarte al gimnasio, ir al gimnasio todos los días. Y a veces que dices, no, pues a veces que sí, digo, ay, fuiste a una cena corporativa, una cena de negocios y Te dormiste te tarde. Ajá. pues a la mañana como que no te dan ganas de ir, no es la misma energía, pues, porque el cuerpo necesita descansar. Pues ahí te voy, o sea, yo dije, no, bueno, aunque sea hago menos, me voy intenso, pero voy. Entonces, sí hay la disciplina, sí tengo la disciplina. Entonces, ¿cómo saco tiempo? Siendo disciplinada, organizada con los Claro. tiempos, agendándome. Literalmente yo aprendí a tener una agenda, o sea, primero hacer la agenda y luego también hay que ser disciplinada en cumplirla, ¿no? Que a veces me fallan los tiempos. Pero, yo me agendo todo, o sea, entonces Hasta la comida, yo me seguro. agendo ya hasta la comida, me agendo qué comer, o sea, como todo me agendo, lo cual a veces tengo poca flexibilidad, por eso me buscaste tanto y luego luego a veces me da poca flexibilidad, o a veces si va a cambiar alguna cosa u otra, y sí me meto en apuros, porque a veces no siempre se cumple la agenda como quisieras, o la tienes planeada por cosas externas, y pues ni modo a pedir disculpita y con todas las detalles y con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Pero entonces disciplina, ¿no? Organización, ser más sistémico como en tus tiempos, o sea, te puedes organizar como para hacer ejercicio, ¿no? Y poder decir, oye, pues hago ejercicio tanto tiempo y demás. Hasta, ahí va ese consejo también, hasta para estar en las redes sociales. Ese sí es consejo. Sí escuchen todos los podcasts de Dan, eso sí. Vean todos los videos Vean también. todos los videos, pero a veces, por ejemplo, uno tiene este tiempo muerto que no es que es, no, poco productivo, Sí. y digo, hay unas cosas de Y recreación que sí hay que ver, o sea, que a veces, tampoco digo que por no, ejemplo, tú eres muy activa en yo soy muy LinkedIn. activa en los Y digo yo, redes. ¿cómo le hace para publicar? Porque yo a veces tengo meses que no publico en LinkedIn y tú, mira, casi que evento tras evento te das el tiempo, ¿no? Me Sí, imagino de lo agendas. sí, lo agendo y tal, pero esa también incluso es otra técnica y es algo más práctico. Por ejemplo, yo tomo notas en el celular o una idea, ¿no? Y lo tomo ya en el celular. Y digo, tal idea, chum. Y ya luego la Y ya sé cómo, no, luego siempre le doy editar a mis notas, pero las notas las tomo rápido y pues luego uno no va a publicar, ¿no? Una nota con falta de ortografía o Claro. lo escribiste mal y tal, porque una cosa son mis notas personales y otra como ya como lo publicas. Pero, por ejemplo, en caso de LinkedIn, yo creo en LinkedIn que es una herramienta justamente más en este sentido profesional que para compartir información, justo que le puede ayudar también a alguien más o visibilizar también, ¿no? Algunas cosas. Y pues bueno, esto. Ay, pero LinkedIn sí programa, tampoco es como si se Sí. publica a las 8 de la mañana, no crean que así yo ya estoy trabajando, Y te deja publicar como 3 meses. se programa y tal. Entonces, y es como que yo a lo mejor aquí quisiera dejar el mensaje que es más con un propósito, ¿no? O sea, como cuál es tu propósito en la comunicación. Y eso hablo de las redes sociales. Las redes sociales son buenísimas. O sea, la verdad es que vivimos en una generación que ya estamos con todo el acceso a la información posible. Y eso a mí, la verdad, me parece fantástico, porque lo que antes duraba es como, uy, Sí. ahora eres muy Así práctico. la tienes. Pero hay que tener un propósito. Y para mí, por ejemplo, esto, claramente para mí hay un propósito de dar información de valor para impulsar la sostenibilidad en el agro, ¿no? Por ejemplo. Digo, oye, creo que esto puede servir, o esto puede inspirar, o puede conectar con alguien que tal. Esa es una. Para mí la otra, por ejemplo, es el bienestar, ¿no? El bienestar integralmente hablando, o sea, como cosas de salud, cosas de estas, es como persona, hay que estar de verdad, sostenible también es ser saludable. Y a Es otra visión. ese punto del bienestar, hace ayer o antier, me aventé un podcast que hablaba de la chica que veía todos los asuntos como regulatorios de Facebook.
Y es todo un tema ese Ay, libro, sí. que es, bueno, si quieres al rato te digo cuál es. Sí. Em, pero ella en el libro menciona aparte que dice que estaba teniendo a su bebé en parto y le estaban pidiendo casi que unos documentos de una reunión de mañana con el presidente de no sé dónde, ¿no? Sí, Entonces, sí, tú has es un aprendido estrés. tú has aprendido esto del bienestar integral, porque es difícil a veces como con las responsabilidades profesionales, Sí, etcétera. la responsabilidad que tengo. ¿Recientemente o desde el día uno que fuiste profesionista No, dijiste? no, no, A ver, a ver, llévanos a eso poquito. no, yo he aprendido de todo, yo he aprendido, no, que va, no, de hecho, yo en mi pasado, yo creo que, yo no tenía lo que llamaban en su momento en las empresas work-life balance, o sea, para mí el balance era diferente, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que yo aprendí El balance estaba así. en el trayecto, ¿no? Y porque yo soy muy delivery, o sea, yo soy muy results oriented, entonces yo era mucho como soy, pues, pero es como con mucho, mucho, mucho enfoque de resultados, y entonces como dejé de ver otras cosas también, y eso es algo que aprendí después. Pero, o sea, como que yo soy muy de lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que lograr y superar metas y tal, entonces soy mucho como así, así es mi mentalidad, ¿no? Mi formación. Pero nuevamente, o sea, como que uno tiene que estar más consciente de, pues, de todo lo que representa, primero tú, o sea, como tú y con los tuyos, ¿no? Y demás. Y cómo tú te cuidas para estar bien y estar haciendo como integralmente hablando una persona de excelencia, entregando resultados, pero también los cómo es contigo mismo también y demás. Y te digo que yo lo aprendí porque siempre he sido una persona que me gusta hacer ejercicio, siempre, eso sí, toda la vida, o sea, ¿no? Pero, más bien como que esta parte de ser disciplinada con mi propia agenda, la aprendí más en el trayecto, porque como que yo privilegiaba muchísimo la agenda de más personas, ¿no? Pues también por el rol que yo he Ya. representado también en los últimos años. Entonces, yo creo que es muy importante saber tus límites, ¿no? Y también contarlos con transparencia. Oye, no, pues, ¿no? Mis mods son estos y estos, los tuyos, ¿no? Oye, pues tal, a mí mi mod ya es hacer ejercicio diario. O sea, y no digo la intensidad ni que soy súper pro ni tal, es hacer ejercicio Claro, diario. pero eso es tuyo. Es del O sea, mío, porque a mí me ayuda mentalmente, físicamente, todo. O sea, no, si no me trabo. Entonces, es eso, yo lo aprendí en el camino, por eso hoy día ya te puedo contar una historia diferente, ya. pero, y me ha funcionado espectacular, Yo me siento ahorita muy, muy bien, o sea, yo estoy, Pero no te mm, pasó nada para encarrilarte el camino, o sea, tú te fuiste dando cuenta. no, pues sí me han pasado esas historias, no, claro, uno aprende de lo que no sale como Sí. lo planeas, y desde cuestiones incluso de salud que empiezas a Claro, notar. por ahí va. Sí, y no grave, pero sí empiezas a notar como que se me salió y ya cuando también el médico te dice: "Watch out con Sí, esto", porque, ¿no? Si sigues así, sí. pues no vas a No durar. creo que dures mucho. Y sí, 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 ¿no? Pero digo, son cuestiones como son señales que uno ve en su checkup y dice: "No, pues aquí, le lo tengo que hacer diferente", ¿no? Y básicamente por ahí. Em, y ya vamos cerrando un poco, y Okey. esta es de las últimas preguntas. ¿Quién o qué te inspira? ¿Quién o qué me inspira? A mí sí me inspira muchísimo, de verdad, ser esta, personaje en el mundo que que puede generar un cambio, de verdad. Pero y digo en el mundo, no porque diga que voy a cambiar el mundo, sino porque una veces piensa que, ¿y cuál es mi lugar en este universo?, ¿no? Y cuando, por ejemplo, uno viaja, ¿no? Tú que viajas mucho también, yo que viajo mucho, y estás en el avión Sí, pensando. y dices: Meditando tu "Mira vida. allá abajo", ¿no? Y tú queriendo entrar un maestro, con que actúes en tu Sí. comunidad, con que actúes, ¿no? En tu ecosistema y demás en forma positiva, intentando, insisto, uno hacerlo, o sea, uno hacerlo, uno ser ejemplo de uno mismo, no porque los demás digan, Claro. no porque no, es uno consigo misma, y yo soy a la mejor mi juez más estricto, más estricto, también tengo que aprender a no serlo tanto, pero, pues, yo soy como mucho mi propio referente como yo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Pues, porque uno va aprendiendo de cómo puedes ir, por un lado, mejorando tú, siendo un ejemplo, pero porque tú solas te estás aprendiendo
a tener mejores prácticas, te digo, más salud y tú te sientes mejor y demás. Entonces, tú te vas siendo más consciente, ¿no? Pues esto, de tus virtudes y de tus áreas de oportunidad, si quieres, y cómo lo vas mejorando. Entonces, yo hoy en día, yo sí soy la mujer que dice, ay, lo hice bien, ¿no? Y esto, oh, esto no me sale tan bien. Y demás, yo, ¿no? Demás. Entonces, si esto lo logro conmigo, y por eso digo, incluso hay otro libro que se llama Walk the Talk, Ese sí no Walk lo he the Talk, leído. ¿cómo se dice en español? Como predica con el ejemplo, un poquito así, ¿sabes? Pero Seguramente se llama diferente en español. Taylor, creo que el autor, pero es como tú eres como también un ejemplo, porque te insisto, primero contigo mismo y luego pues cómo inspiras a través del ejemplo, ¿no? Yo creo que y hoy por hoy mi propósito, o bueno, ¿qué me inspira es esto? Es yo primero estar justo cada vez obteniendo más esta sabiduría, de verdad interna para poder transitar en este mundo de verdad de la mejor forma posible en mis diferentes ámbitos, con mi familia, no se diga, con mi propósito, insisto, como de influir en tener un mundo más sostenible, ¿no? En cómo producir alimentos, desde un sentido profesional, y me refiero más como a este capital intelectual, ¿no? Como de conocer como más cosas. Y para mí es muy importante, el poder mantener como relaciones sólidas, ¿sabes? Yo valoro mucho, por ejemplo, la amistad, valoro mucho las personas, ¿no? Que igual a veces tampoco son como los amigos más cercanos, pero son personas a quien de alguna u otra forma, puedes impactar, puedes ayudar, o simplemente tener un momento como, ¿no? De una conversación muy agradable y demás, y te enriquece y te nutre. Y también te voy a decir una cosa, también he tenido que tomar decisiones de con quién ya no, o sea, ya no son personas que no te Qué nutren. difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿Por porque qué? si una persona más de: "Sí, sí, con todo y y Sí. sabes que luego una persona como que ya no está conectando con tu Es muy propósito, difícil o eso. qué tal, y entonces dices pero y no porque la persona a lo mejor digo que son malas personas, no, No, es simplemente no conecta algo ya contigo, y pues, ¿no? Intrínsecamente ya no conversación. Entonces, también hay que saber decir esto contigo mismo, o sea, identificar esto, tener esta conciencia. Entonces, para mí las personas significan mucho, mucho. Entonces, pues, regresando a tu pregunta, me dijiste que en concreta y no fui concreta. no, yo Pero no dije no, me lo inventé. Pero es que regresando al punto, pues sí es como se logra, insisto, tú siendo una mejor versión de ti misma, o yo, pues, si yo siendo una versión de mí misma, yo viviendo eso, digamos, o yo siendo consciente de eso, y eso para mí yo creo que es lo que me ha ayudado mucho en estos últimos años. O sea, he tenido muchas cosas que claramente tampoco las he pasado bien, ¿no? O sea, he tenido muchos desafíos y he tenido que enfrentar como muchas cosas. Y de esto, pues, también me va fortaleciendo, de me una agarrando, un de ahí poco. me agarro también, de cómo uno va superando cuestiones. Y la otra es esto, cómo logras impactar con tu gente. Tu gente, insisto, es tu ecosistema, tu trabajo, tu familia, Todo. tus amigos, y a quién puedes Y llegar. y la siguiente pregunta viene un poco relacionada, si la quieres ver así o no. Hablábamos hace ratito de logros, ¿no? Ajá. Que a veces uno omite Sí, mis algo o minimiza los logros. Para ti, personalmente, ¿cuál ha sido tu logro profesional que tú misma te aplaudes? Que profesional. nos deberíamos de aplaudir todos, pero, Híjole, sí, a ver, bien. creo que creo que tienes muchos, pero tú. Pues mira, yo creo, a ver, si lo enfoco de una perspectiva estrictamente profesional, más que te diga uno, pero te voy a decir 3. A ver. Es que no, tan difícil rankearlo. Pero para mí el hecho de esta experiencia que te digo que fue en Brasil fue súper marcante, ¿no? Porque yo terminé siendo la única extranjera, digamos, de más tiempo, digamos, en esa época. De 6 años son muchos años. Porque, digamos que luego como estos proyectos que se tenían de extranjeros en otro país duraban 3 años, ¿no? Y además, luego la propia gente se regresaba, hay gente que no aguanta y se regresa. Pero para mí, haber superado estos desafíos que yo tuve en esta experiencia, lo digo integralmente hablando, por eso te digo, es profesional, pero tiene que ver mucho cómo te relacionas en otro ambiente totalmente diferente. Entonces, yo como persona también crecí muchísimo. Y los resultados que dejé ahí, ¿no? Para no hablar de cosas específicas,
pero fueron muy significativos para la empresa en donde yo trabajaba, o sea, como para el negocio del que yo trabajaba, fueron muy importantes. Entonces, al final, yo terminé con unos resultados como muy satisfactorios, e insisto, lo digo por las entregas profesionales que hice, pero al final también como yo me desarrollé como personaje. Claro. Para mí fue integral. Entonces, no puedo decir solo lo profesional porque ya hoy por hoy es como lo integral. Logro, dejémoslo en Entonces, logro. eso fue como un logro. Ahora también en mi reciente, paso profesional de donde yo salí, ahora, pues, ya dejé ahí como una plataforma, digamos, un modelo ahí como más integrado, siempre todo es mejorable, pero, donde yo venía y lo hice como en muy poco tiempo, insisto, nuevamente con un equipo como muy bueno, pero, yo ya dejé ahí como algunas bases, voy a decirle así, más sólidas para todo el tema de la sostenibilidad como del campo mexicano y demás. Y por otro lado, el estar, hoy en día en donde yo estoy, que estoy en una empresa, que esto me da una empresa de innovación, estoy en una empresa súper, eh, la verdad es que líder a nivel mundial, Sí. ¿no? Y con un propósito también, que insisto, que conecta con lo que yo Contigo. tengo. Entonces, ya hoy por hoy, digo, estoy empezando este nuevo journey, pero ya por hoy, a ver, o sea, estar aquí ya me aplaudo de decir, mira, ¿no? Ya, o sea, di otro paso en la carrera profesional, ¿no? De donde yo estaba, hoy en donde yo estoy. Y un pasote. Y un pasote. Y por último, pues no se diga lo que ya me mencionaste, ¿no? El tema que yo tengo gremial, que tengo esta vicepresidencia de sostenibilidad en el Consejo Nacional Agropecuario, insisto, más allá del título, es lo que hemos logrado, Faltas. ¿no? En conjunto. Y quienes se han subido en esta agenda, han confiado en lo que estoy liderando, pero la verdad que es el compromiso de muchos. Eso me inspira también mucho y me responsabiliza muchísimo, ¿no? Pues, porque creo que estoy contribuyendo al país para que para Y que México qué tenga satisfacción, ¿no? para que México tenga la mejor producción de alimentos, y eso, pues, es muy inspirador para mí también poderlo. Entonces, no digo como un logro, porque no es algo ya consumido, pero es un journey, ¿no? Es a Orgulloso de donde estar ahí, eso te de sientes donde lo orgulloso que de hemos estar ahí. avanzado, ¿no? Hay mucho por hacer. Y es para Entonces, sentirte. y eso y demás. Y te digo, en yo no he conocido personas espectaculares, entonces lo llevo conmigo. Me encanta. Para cerrar la entrevista, algo que no te haya preguntado, que quieras compartir. Eh, yo creo que cierro con este mensaje de justo como es tu podcast, que es Ellas en el Agro. Y y yo creo que una de las reflexiones, finales que les quiero colocar aquí, yo creo que, a ver, lo voy a dividir en 2 porque yo creo que las nuevas generaciones, afortunadamente, ya hay una brecha que ya se abrió, que hay un camino ya más allanado, pero que también no es fácil, que de todas maneras los tiempos van cambiando y son otros desafíos los que ya también se están teniendo, como en el agro. Entonces, más bien mi invitación es a estas nuevas generaciones es justo a que no desistan, ¿no? Es, que este mundo del agro es muy bonito, que sí tiene, estos desafíos, empezando por lo que nos da el cambio climático, pero también lo que nos da la sociedad en este sentido, pero que también la contribución que cada quien podemos hacer en este sector es un sector estratégico para el país, pues es fundamental. Y necesitamos de la gente, de las nuevas generaciones, de las mujeres aguerridas y de las mujeres, que tienen este propósito y esta inspiración y esta fuerza de hacer esto un cambio realmente en la forma en que producimos alimentos. Entonces, pues, más bien a estas nuevas generaciones las superinvito a que continúen en esta ruta, que superen los desafíos y, que se sientan orgullosas de ya estar ahí. Y para todas las mujeres que no estamos precisamente en las nuevas generaciones, pero que estamos en este journey, pues una es, reconocer la labor que hemos hecho. Yo creo que, bien y si bien, ¿no? No es una cosa de tú eres hombre y tú mujer, pero sí creo que a las mujeres nos ha tocado, insisto, abrir como estas brechas en, y consolidar nuestro rol de liderazgo, por ejemplo, en los agronegocios, en el mundo agrícola. Para quienes ya tenemos una posición de liderazgo, directiva y demás, pues sí es como desde nuestra trinchera impulsar a más mujeres para ayudar y contribuir, y eso, impulsar, darles visibilidad, etcétera. Hay formas como de hacerlo, insisto, y es
privilegiando el talento y los skills, ¿no? O sea, la entrega, o Claro. sea, no es nada más que es mujer, pero al final del día sí es cómo colocar, todas las ventajas, los atributos, los talentos que tiene, ¿no? Los skills, insisto, las capacidades, ¿no? De cualquier mujer que ya identifiquen que esté en ese pool de talento, en ese pool, y pues que la traigan ¿no? Entonces como que adopten una u otra así como, ¿no? Como propósito, y ahí empiecen a influir dentro de los roles de liderazgo. Y los que tienen estos roles medios, pues no se diga que nos ayudemos entre unas y otras a justamente esto, ¿no? A subir, escalar y a tener mayor impacto. Insisto, la escala no le digo que es vertical, es el impacto y el alcance que uno va teniendo. No siempre crecer es vertical, eso también es como uno va teniendo un alcance de la responsabilidad que uno tiene y los compromisos a un alcance mayor. Eso es lo bonito también, ¿no? Como alcanzas a más. Entonces es esto, es inspirar esta parte y que sí se puede, que hay muchos desafíos, que no es fácil, pero pues que ahí vamos y no tiene tampoco un límite, ¿no? O sea, no tiene, eso, ¿a dónde vamos a llegar? No, pues es a contribuir más, a hacer, a sumar y demás. Entonces, no es como ya llegué aquí, ¿no? Pues yo me digas, uy, ¿a dónde ya llegaste? Pues no, yo ahí voy escalando paso a pasito y demás. Entonces, pues esto es un círculo virtuoso, hay mucho por hacer y muy agradecida de estar aquí contigo, de poder compartir. Gracias. Es un honor de verdad estar aquí contigo. Eres una mujer hiper, no energética, inspiradora y agente de cambio. Mira que cómo tienes aquí tu podcast, el estudio maravilloso aquí, ¿no saben? Y te admiro también mucho por toda tu labor y estar comunicando todo ese tipo de historias. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Bueno, pues yo de verdad todavía no creo que estás aquí. Muchísimas gracias por la plática, vamos a decirle, no una entrevista. Te dije que iba a Sí, ser diferente quizá a las muy que habías diferente. tenido anteriormente. Gracias por abrirte, por contar tu historia, eh, la más esperada. Entonces, de nuevo, bueno, gracias a quien está allá atrás del micrófono y de la pantalla también viendo y escuchando. Este fue un nuevo episodio. Recuerda qué tienes que hacer y nos Campanita, estamos viendo ¿no? pronto. Campanita, Campanita. campanita, campanita, esa es Bye, muchísimas gracias.